Tengo fe para creer. Bien, el tema que hemos escogido para este mes y para este domingo es fe vencedora. Fe vencedora. La fe vencedora, ¿a qué se refiere? Mira, todos tenemos fe. ¿Tú tienes fe en esta mañana? Sí, eso creo que sí. ¿Tienes fe, una fe que te hace voltear a ver a Dios? ¿Sí? Una fe que necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible adorar a Dios. Sin fe es imposible obedecer a Dios. Sin fe es imposible vivir lo que Dios quiere que vivamos, cada uno de nosotros. Así que todos necesitamos tener fe. Vamos a ver si tenemos o no tenemos fe vencedora o cuánto la estamos desarrollando. Nuestra fe necesita crecer y desarrollarse y ser más fuerte cada vez. Así que, bueno, en esta mañana, fe vencedora. La fe vencedora requiere de varias experiencias, pasar por varios procesos en nuestro corazón. Y te voy a decir muy rápidamente, la fe vencedora tiene que ser una fe viva, una fe activa y una fe auténtica. Tres cosas que vamos a ver hoy que es necesario para nuestro desarrollo, para que nuestra fe pueda llegar a ser vencedora. Necesita ser una fe viva, repito, una fe activa y una fe auténtica. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. ¿Sí? Me acompañas a Primera de Juan, capítulo 5, del verso 1 al verso 5. Es lo que vamos a leer el día de hoy, pero yo quiero que pongamos mucha atención, nos pongamos alertas y pongamos mucha atención. La vamos a leer en la versión 60, o bueno, si tú traes otra versión, de todas maneras la puedes leer, pero ahí está en la pantalla. Dice así, el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, muy bien. Entonces, en base a esta lectura, en base a esto que hemos leído, vamos a identificar aquí que son tres experiencias que necesitamos atravesar en nuestro corazón para que nuestra fe sea vencedora. ¿Tú quieres esa fe que vence al mundo? Yo la quiero. Yo la necesito. No sé tú, pero necesitamos esa experiencia de fe y vamos a ver la primera parte en el verso 1, que estamos leyendo, dice así, capítulo, antes de que sigamos ahí, yo recuerdo hace 8 días que Dios nos habló muy fuerte y quiero recordar una escritura, la vamos a leer. Es en Mateo capítulo 17, dice en el verso 14, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Y un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente y a menudo cae al fuego o al agua. Y entonces, ¿te acuerdas de esa historia? Entonces lo llevó él ahí con sus discípulos y sus discípulos oraron y no pudieron liberarlo. ¿Sí te acuerdas de eso? Si no, léelo y vuélvelo a leer y reléelo. Ok. Y entonces, pero dice el verso 18, dice, entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven.
Y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien, fue liberado, estuvo bien. Y dice el 19, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, ok. Y Jesús le dice amablemente a los discípulos, por su poca fe, no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y allá se movería y nada sería imposible. Nada les será imposible. Ok, está diciendo Jesús, está reconociendo que sus discípulos lo que les faltaba era fe. Lo que les faltó en ese momento era fe. Y les está explicando en otra parte ahí, en otra parte de la narración, que ese demonio salía solamente con o- ayuno y oración, como los que tú estás haciendo en este tiempo, lo que tú y yo estamos haciendo en este tiempo, ¿verdad? Así que vamos a echar muchos demonios fuera. Ok, entonces dice. Vamos a Primera de Juan, donde estamos, capítulo 5, ahí estamos. Y dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué es? Nacido de Dios. Ahí hacemos una pausa. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y aquí es donde empezamos a identificar la fe viva. La fe viva. ¿Por qué? Porque la fe que no tiene vida, pues no es fe, no se mueve, no hace nada, pero la fe viva. El primer paso que nosotros hacemos de fe en nuestra vida, ¿qué es? ¿Cuál es? Al encontrarnos con Jesús, lo recibimos en el corazón. ¿Por qué? Por medio de la fe, ¿cierto? La fe viva es una fe que empieza a funcionar y empieza a desarrollarse cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tú y yo nacemos de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es nacido de Dios. Y el ser nacido de Dios es lo que le da vida a nuestra fe. Y nuestra fe le da vida a nuestro espíritu. Entonces, yo sé que esto es de kinder y tú dices, no, pues ya me lo sé, yo ya acepté a Jesús, yo ya nací de nuevo, yo ya tengo fe en Jesús. Sí, está bien, pero es necesario que yo identifique que esa fe es para salvación. Ese primer paso de fe que yo tengo que dar es para salvación, es para que yo experimente la salvación de Dios. Tú ya lo experimentaste, si tú ya tienes la convicción de que ya recibiste a Jesús y que naciste de nuevo, ya tienes esa fe y ya eres una nueva persona, ya eres hijo de Dios. Y esta fe viva, ¿sabes qué hace esta fe viva? Me da identidad. Me da una identidad espiritual. La fe viva me da identidad espiritual. Si yo no sé que soy hijo de Dios, entonces no tengo la fe viva. Tengo fe en lo que pues yo medio creo o medio pienso, pero la fe viva, la fe que es una fe espiritual, es cuando tú y yo ya tenemos la convicción de la identidad de que somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos una identidad clara de que somos hijos de Dios. Si no lo tenemos, necesitamos profundizar en nuestra fe para saber que somos los hijos de Dios, la familia de Dios. El ser familia de Dios es sumamente necesario para que tú y yo podamos mantenernos en fe y vivir una vida de fe. Si no, una fe viva, con vida espiritual. ¿De dónde viene nuestra vida espiritual? De Dios, a través de la fe. Entonces, dice Romanos 10, 9 y 10.
¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Así que, ok, ¿está hablando de fe? ¿Habla de fe? Ok, ahí identificamos, es esa fe que me da, que me acerca a Dios para tener y obtener la salvación. Una fe que es viva, da vida espiritual. Con el corazón se cree. Y hablando de creer, pues es tener fe en el sacrificio de Jesús y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús dio su vida por mí, que Jesús entregó su vida en la cruz, que Jesús me perdonó. Entonces, cuando tú y yo lo abrazamos, y lo creemos en el corazón y lo declaramos con nuestra boca, dice que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esa fe es una fe para salvación y esa fe para salvación es la que me va a dar identidad. Soy un hijo de Dios, ya no soy creación solamente. Todos aquí venimos como creación de Dios, ¿verdad? Estamos aquí en este mundo y caminamos en este mundo como una creación de Dios, pero solamente cuando abrazamos a Jesús, cuando le confesamos a Él, entonces ya pasamos a ser hijos de Dios. Que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús vino a dar su vida por él, que Jesús entregó su vida y me perdonó, entonces lo creo y entonces paso a ser hijo de Dios. Y esto debe de ser una fe que debe de mantenerse toda nuestra vida. Continuamente debemos de mantener esa fe viva. Porque si perdemos de vista esto, nuestra fe entonces se empieza a perder vida, se empieza a enfermar y se empieza a distorsionar, ¿cierto? Entonces necesitamos mantener esa fe viva. Y la fe viva es el primer paso para que sea una fe vencedora. Si no tengo fe viva, no puedo aspirar a que tener una fe vencedora. Está difícil, ¿verdad? Está interesante, pero la fe viva. Ok, entonces ahí ya identificamos que nacimos de nuevo, ya identificamos que no es meramente un creer en mi mente. Yo creo que es bueno acercarme a Dios. Yo creo, el creer en mentalmente es, pues, sí, nuestra mente funciona, pero no es en la mente. Dice, con el corazón se cree. Entonces, la fe viva parte del corazón y el corazón entonces recibe la vida espiritual. Tú y yo somos seres espirituales porque creímos en Jesús y aceptamos la vida de Dios. ¿Sí? Ok, ¿vamos bien? Ok, entonces ahí tenemos una fe viva, una fe espiritual, una fe que recibe la vida espiritual y que es la esencia de Dios. Recibimos la esencia de Dios, la naturaleza de pecado que teníamos antes, la naturaleza humana que nos atormentaba, ya queda, ya no estamos sujetos a esa naturaleza, ahora estamos sujetos a la naturaleza de Dios. ¿Sí? Ya identificamos nuestra fe viva, está avivada nuestra fe. Eso es primer paso, la fe viva. Ahora vamos a ver por qué decimos que debe de ser activa, una fe activa. ¿Por qué tiene que ser activa? ¿Qué dice en la segunda parte del versículo 5? Del versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, esta versión dice, y todo aquel que ama al Padre, el que engendró, ¿quién es? El que te dio vida, ¿quién es? El que nos dio vida, ¿quién es? El Padre, ¿sí? Ok, entonces, el que ama al Padre, el Padre es el que me engendró espiritualmente. Tenemos vida espiritual y Él nos engendró espiritualmente. Ahora, el Padre, el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Y aquí es donde empezamos a identificar cómo se va a activar nuestra fe, cómo va a ser una fe activa. Cuando tú dices, amo a Dios, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, entonces de regreso amamos al Padre, ¿sí o no? ¿Tú amas al Padre? ¿Tu fe está activa? ¿Tu fe está
está viva y está activa, empieza a activarse, se activa cuando yo de regreso empiezo a amar a Dios, cuando empiezo a amarle a Él y cuando empiezo a amar, dice ahí, el que ama al Padre, ama también a su familia. Ve al que está a la derecha, ¿quién lo engendró? Bueno, tú sí, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente, espiritualmente. Todos recibimos vida de parte de Dios, ¿sí o no? Aunque no lo creas, el que tiene fe a tu lado, aquel que tiene fe a tu lado también fue engendrado de Dios, se hizo hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí? El que ama al Padre, ¿qué? ¿A quién ama? Ah, ahí es donde empieza nuestra fe a activarse. Tengo que caminar en obediencia, tengo que caminar creyendo que el que está a mi lado es un hijo de Dios también. ¿Sí? Ahí se activa mi fe. Y, y sabes que hay hijos de Dios por todos lados. ¿Sí? Hay hijos de Dios. O creías que nada más éramos los únicos aquí. ¿Verdad que no? Yo los veía tan bonitos, a todos tan entregados a Dios y obedeciendo a Dios. Yo dije, somos los únicos hijos de Dios. No, Dios me dice, no, hay muchos hijos de Dios por todos lados. En todo el mundo y en todas las épocas ha habido hijos de Dios y seguirán habiendo y cada vez más y más y más. Ahora, pero, ¿qué es esto? Que Dios nos da ese amor para poder amarlo a Él y amar a mi lado. Así que tienes una responsabilidad como hijo de Dios de amarme. Y yo tengo la responsabilidad de amarte. ¿Sí? Por la fe. O tú tienes el acta. Tú tienes un acta, ¿verdad que no? Ok, bueno. Vamos a identificar. La fe activa, fíjate, la fe activa hace algo muy especial en nosotros. La fe activa me da propósito y me da una posición legal. Dios nos habló, necesitamos la legalidad, ser legales, estar legales. Y la fe activa, cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo actuamos, cuando tú y yo eh, hacemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces está provocando, fíjate, va a producir la fe activa, es la que cree que yo tengo un propósito y que tengo una posición legal, porque ya estoy ejerciendo. La fe viva es la que vino de Dios y Él hizo todo para que simplemente yo la recibí. Ahora, la que empieza a activarse, cuando mi fe empieza a activarse es cuando yo empiezo a hacer uso de mi fe, ¿cierto? Empiezo a hacer uso de mi fe. Dice, y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Tú y yo amamos a Dios. Ya estás activando tu fe. ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a los hijos de Dios? ¿Amas a la creación de Dios? ¿Amas la creación de Dios? ¿Sí? Que aquí es donde tenemos que identificar algo muy interesante. Muy interesante. Mira, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Dios amó al mundo. Y eso, pues bueno, si yo creo, entonces yo voy a tener esa vida, esa fe viva, pero si yo amo al mundo, entonces también voy a tener
una fe activa. Voy a empezar a tener fe activa. Ahora, te voy a decir una expresión que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, aquí tenemos que aclarar algo, tenemos que identificar algo. Dios ama al mundo y nos manda a amar al mundo. Pero luego Pablo nos está diciendo, no ames al mundo, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿qué? A veces nos confundimos. No, esos son pecadores, no los quiero, no los quiero yo. Están en el mundo y son del mundo y yo no quiero amarlos. Aquí tenemos que aclarar algo, ser muy claros. Dios ama al mundo. ¿Cuál es el mundo que Dios ama? Escucha. ¿Cuál es el mundo? Cuando dice Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, amó su creación. Dios ama a su creación, a todas aquellas personas que Él ha creado. Dios ama a todo ser humano. Ese es el mundo que Dios ama. El mundo se refiere en esa parte de la Escritura a su creación. Dios ama a su creación, incluyendo la creación donde vivimos aquí y las estrellas y todo, ¿verdad? Pero Dios ama a su creación. Dios ama a cada persona en este mundo. ¿Tú y yo amamos a cada persona en este mundo? ¿O debemos de amar? Pero son pecadores, se portan mal, me hacen mal, andan metidos en perversión. ¿Sí? ¿Tenemos que amarlos? Repite conmigo. Sí, eso. Tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque Dios ama a su creación. Ahora, cuando dice entonces ahí, no amen al mundo, no amen al mundo, ¿a qué se refiere? Fíjate, aquí es donde tenemos que identificar. Amar el mundo, esa parte que dice no ames al mundo, a las cosas que están atadas a este mundo, a las cosas que están contaminadas, que es de una naturaleza caída. Todo lo que está pervertido, que está contaminado, donde hay tanta maldad, tanta obscuridad. No ames esas cosas que están en este mundo, las cosas que están en medio de las generaciones, en medio, cada generación dices, no, esta generación está tremenda, y viene otra generación, no, esta está peor, y viene otra y no, esta está más mal. Todas las generaciones se han corrompido, desde Adán y Eva ha venido corrupción, ¿sí o no? Y está contaminado ¿por quién? Por el enemigo, por el diablo. Está contaminado, está pervertido. Todas las cosas están pervertidas. Entonces, eso es donde tenemos que tener una claridad en cuanto a eso. Entonces, debemos de ser sabios y identificar nuestra fe activa debe de estar amando las personas tuyo, a pesar de que son como son, a pesar de que se porte como se porte, a pesar de que estén haciendo lo que estén haciendo, nuestro amor, ese es el amor de Dios que debe de fluir, de una fe que está activa. ¿Estás conmigo? Ok, entonces, esa fe activa, mira lo que dice, seguimos en Corintios, perdón, en Juan, primera de Juan, capítulo 5, ahí seguimos, ¿verdad? Ok. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 2? Sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Ahí empieza, Dios nos manda amar al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Dios nos manda, es un mandamiento, el gran mandamiento que es amar. Ahora, y entonces aquí hay una clave entre amar y obedecer. Aquí hay una mezcla que se conjunta para que nosotros podamos estar en una posición legal. Dijimos que la fe activa nos da propósito. Hay un propósito. Tú y yo estamos aquí para amar al mundo y hay un propósito claro que viene de Dios y una posición legal, porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, la obediencia me va a llevar a una posición legal, a estar legalmente delante de Dios cuando yo obedezco sus mandamientos. ¿Estamos en eso? Ok, entonces dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sabes que amas a los hijos de Dios? ¿Cómo sé que amo a los hijos de Dios? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo sabes que estás amando a los hijos de Dios? Que tu fe está activa amando a esos hijos de Dios. Dice, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Aquí hay una mezcla y una parte activa que debe de estar funcionando en nuestra fe. Con nuestra fe vamos a amar a Dios y obedecer sus mandamientos. El amor y la obediencia. No puede haber obediencia verdadera sin amor. ¿Sí? Y no puede haber un amor verdadero sin obediencia. Entonces es una mezcla que está ahí y que necesitamos. Esa es la fe activa que tiene que actuar. Ahora, el amor viene por la fe. Ese amor verdadero, ese amor que tenemos que ejercer, viene por la fe. No es por tu capacidad de amar, no es por mi capacidad de amar, no es por mi bondad. Ah, es que es tan bueno y ama a todos. Es porque ahí está, ese amor fluye de la fe, de lo que tú estás creyendo que eres hijo de Dios, que Dios te ama y tú no puedes amar si Dios no te ha amado. Pero si Dios te ama, entonces ya puedes amar, ¿cierto? Entonces, cuando recibimos, no es trabalenguas, pero es una reflexión. Cuando Dios me ama y me ha dado su amor, entonces yo ya tengo identidad. Tengo identidad. Soy hijo de Dios y Dios me ama. ¿Tienes claro eso en tu vida? ¿Tenemos claro eso en nuestra vida? Somos hijos de Dios y Dios nos ama. Dios tiene un amor eterno sobre nosotros. Él nos ama. Entonces, ahora, ese amor viene por la fe. Brota de la fe. No brota de tu capacidad humana de amar, brota de la fe. Si tú crees que eres hijo de Dios, como consecuencia vas a amar y vas a obedecer, ¿sí o no? Entonces, esa fe tiene que ser activa, tiene que activarse esa fe, tiene que venir esa activación de la fe. ¿Quién eres? Yo pregunto, ¿tú quién crees que eres? Bueno, yo me pregunto a mí. Tú contéstate tú solito, ¿verdad? ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que eres? Necesito recibir la afirmación de papá. Que Dios me afirme, eres mi hijo amado. Si no lo he recibido, me falta fe. Necesito incrementar mi fe para que sea viva, una fe viva. ¿Sí? Ok, entonces cuando recibo la afirmación de papá, entonces ya puedo yo responder y se activa mi fe. Mi fe es activa cuando le amo a Él de regreso. Yo no puedo amarle si Él no me ama. Yo no puedo amarle si Él no me ama. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, le amamos a Él. Ahora, damos el primer paso de una fe viva y entonces experimentamos ese amor de Dios, lo recibimos, lo disfrutamos, lo empezamos a recibir, a disfrutar y lo seguimos dando, lo vamos dando, lo seguimos dando. Entonces, hay una conexión, escucha, hay una conexión entre
papá y sus hijos, el padre y los hijos, el padre y yo su hijo. Hay una conexión de amor y esa conexión de amor me va a hacer activarme en obediencia por la fe. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos, es por la fe, debe ser por la fe para que nuestra fe sea activa. No es por una costumbre, no es por una imposición, es que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, ¿verdad que no? A veces sí nos pasa, ¿verdad? No, es que, entonces, pero tiene que ser una fe, que brote esa fe en nosotros. Ok, y dijimos que la fe se empieza a activar, esa fe viene de la naturaleza espiritual que ya tenemos, viene esa fe activa para obediencia. Y esa me da, esa es la fe que me va a dar la primera fe viva, me da identidad. Y la fe activa entonces me da propósito y me da una posición, me aclara mi posición legal, porque yo obedezco a Dios, empiezo a obedecer a Dios. Ahora, ¿qué otro aspecto tiene que pasar esa fe para que pueda llegar a ser vencedora? Tiene que ser una fe auténtica. ¿Sí? Una fe auténtica, dijimos. ¿Cómo es una fe auténtica? Tiene que venir del fondo del corazón y tiene que ser una fe no fingida y tiene que ser una fe que está viva, que está activa y que entonces se acciona, pero es la consecuencia de que conocemos a Dios, empezamos a conocer a Dios, empiezas a conocer a Dios, empezamos a conocer a Dios y entonces empieza a brotar esa fe. ¿Qué dice Santiago 2:14? Santiago 2:14. Por favor, ¿qué nos dice Santiago 2:14? Una fe auténtica. ¿Qué dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Necesitamos que sea una verdadera fe, una fe auténtica, auténtica, que sea real, que sea verdadera, porque si no, entonces no. Si es una fe nada más hablada, platicada, pensada, sin obras, sin acciones, entonces no va a ser auténtica, ¿sí? Va a ser simplemente un deseo de caminar con Dios y un deseo de acercarme a Dios, pero la fe verdadera, la fe auténtica, dice, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? Si no lo demuestra con acciones, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Pues es esa fe auténtica. Mira, te voy a decir cuál es esa fe auténtica. La fe auténtica es la que se recibe de parte de Dios el poder. La fe auténtica me da el poder legal, me da un poder legal, me da poder y autoridad. Dios nos hablaba, ¿sí? Pero entonces, cuando esa fe es auténtica, entonces va a traer poder. Poder. ¿Para qué quiero poder? ¿Para qué quiero el poder? Estamos en Primera de Juan, capítulo 5, ¿te acuerdas? Ahí lo tienes. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Dijimos que esa es una fe activa, que ya empieza a amar, empieza a obedecer. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento?
Ok, entonces, una fe activa empieza a amar, ¿sí? Empieza a amar. Obedecer sus mandamientos el mandamiento es amar. Todos los días amamos a todas las personas, ¿verdad? Y hacemos acciones de amor, ¿sí? Actuamos en amor, ¿verdad? En todo lo que hacemos, ¿verdad que sí? Veo muchas interrogantes. ¿Nos falta fe? ¿O qué nos falta? ¿Obediencia? Ok. No obedecemos, no diario obedecemos, no siempre obedecemos lo que tenemos que hacer, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos falla mucho? Nos falla. Y esto no te sientas mal, todos fallamos, yo el primero. Fallamos, fallamos y no lo estamos haciendo. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Sí, para amar, amar es obedecer. Pero ¿de dónde viene ese amor y esa obediencia? De la fe, dijimos. Eso viene de la fe. Sí. ¿Por qué? Porque no creo que Dios sea mi Dios y no creo que tú seas un hijo de Dios. Y no creo que Él me haya mandado a hacer algo en su palabra. Entonces, pero cuando yo creo, entonces obedezco. Entonces la fe activa es la que tiene que actuar, sí, en obediencia, amar y obedecer, van juntos, pero eso viene de la fe, proviene de la fe. Si yo creo que debo obedecer, entonces voy a obedecer. Una fe espiritual, no una fe en mí mismo. Sí, yo voy a ser muy bueno y yo voy a hacer las cosas, yo voy a salir adelante, yo me voy a portar bien esa es una fe en mí mismo, ¿cierto? Una fe que yo estoy poniendo en mi capacidad, en mi bondad, en mis fuerzas. Pero la fe auténtica es la que viene de creerle a Dios, de creer lo que Él dice en su palabra, de creer lo que Él hace y actuar. No nada más creer, sino actuar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay ningún problema con eso? Todo está claro, ¿verdad? Todo lo hacemos claramente. Entonces, es muy importante, mira, muy claro, dice el verso 4, pues todo hijo de Dios vence al mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Es lo que dice el verso 4. Todo hijo de Dios, identidad, fe para salvación. Fe que dice, yo soy hijo de Dios perdonado, salvado, ya nacido de nuevo. Entonces, todo hijo de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es un hijo de Dios, vence al mundo. ¿A cuál mundo? ¿Te acuerdas? No es que vas a vencer a las personas, no es que vas a luchar contra las personas y las vas a, no, es que yo tengo más carácter, yo tengo más y yo los voy a convencer y yo lo voy a hacer. No es así, el mundo vence al mundo, escúchame, cuando se está refiriendo a este mundo, es al sistema de este mundo, a los sistemas que el enemigo ha cautivado, que ha pervertido, a todo el sistema, a todos los conceptos que ha levantado, falsos conceptos que se han levantado en contra de Dios. Ese es el mundo que vence nuestra fe. Ese es lo que vamos a vencer cuando tu fe es auténtica y cuando tu fe es viva, activa y auténtica. ¿Me estoy explicando? Cuando es auténtica, entonces va a vencer al mundo, porque tengo identidad, tengo propósito, tienes un propósito de vencer al mundo y tienes una posición legal para vencer porque estás obedeciendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos viviendo esto, necesitamos vivirlo cada vez más profundo. Pues todo hijo de Dios que tiene identidad clara y que sabe que es un hijo de Dios, vence al mundo de maldad.
Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces, esa fe auténtica, ¿sabes qué te da? Poder y autoridad. Esa es la fe que recibimos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque vence a este mundo. Sería injusto que Dios nos dijera, ve y vence a este mundo si no tienes las armas. Pero ya nos dio las armas, nos da un nuevo nacimiento, una identidad que somos, tenemos la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, y entonces podemos obedecer antes de vencer tenemos que tomar la fe activa que obedece y que ama a Dios y que ama a la gente y que ama los propósitos de Dios y que ama la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando esa fe que ya está activa, entonces me va a llevar a recibir el poder. La fe auténtica me va a investir de poder. Por eso el Espíritu Santo viene sobre sus hijos que creen y que reciben su llenura y nos da poder para superar, poder para avanzar, poder para obedecer, poder para amar, poder para perdonar. Nos da poder y ese poder es para vencer todas las situaciones de este mundo, los moldes que hay en este mundo, las formas, las estructuras, las mentiras de este mundo. ¿Cómo vamos a vencer sobre las mentiras de este mundo? La fe vencedora es aquella que es una fe viva, una fe activa y una fe auténtica, que dice, esa es una mentira de este mundo y vamos a vencer sobre este mundo. ¿Por qué? A través de la fe. Dice, verso 4, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? El único que puede ganar es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha vencido al mundo. El Hijo de Dios ha vencido sobre la maldad, ha vencido sobre el pecado. El Hijo de Dios ha derrotado el pecado, ha vencido sobre las huestes de maldad. Entonces, pero ¿cómo voy a vencer yo si no tengo fe? Con la fe en mi corazón, esa fe que ha sido probada, entonces es lo que hace que pueda yo vencer a este mundo. Y quiero cerrar con una escritura. Quiero cerrar con una escritura que nos va a ayudar a romper con todas las tinieblas. Mira, ¿sabes cuál es uno de las potestades que se levantan para que no podamos vencer? Hay una potestad que se levanta, que se ha levantado y que sigue levantándose para que tú y yo podamos tomar esa fe vencedora. Sencillo, una potestad. Se llama incredulidad. Incredulidad. Cuando la incredulidad viene y se apodera de tu mente, se apodera de tus emociones, te pone un cartelón. No creas, no creas, no creas. Eso va a producir que tu fe no esté activa, no esté viva, no esté activa, no sea auténtica, sino que, pues sí, sabe, un día a lo mejor yo puedo vencer. ¿Verdad que me habla de incredulidad? Si yo te digo, no, pues no sé si vamos a terminar este día bien aquí con vida, quién sabe. Digo, una cosa es someterse a la autoridad de Dios Suprema y decir, Señor, si tú quieres, yo voy a vivir, pero eso es fe activa. Si tú quieres, yo voy a terminar este día y voy a cumplir con mi propósito, porque soy tu hijo y voy a cumplir con mi propósito y voy a derrocar todo lo que se oponga. Esa fe es la que tú y yo necesitamos. Pero si yo digo, no, pues la cosa, mira cómo se puso dura la cosa. No, está pero difícil. Está pero difícil. ¿Qué necesito? Fe. ¿Y cómo necesita ser mi fe? ¿Cómo? ¿La fe viva qué me da?
identidad de hijo de Dios. Él es papá, yo soy su hijo. Y la fe activa, ¿qué me hace? Me da propósito, posición legal. ¿Por qué? Porque puedo obedecer y cumplir sus mandamientos. Cuando yo le obedezco, entonces estoy en una posición respaldado por el poder de Dios. Y viene el poder de Dios en una fe auténtica. Terminamos con un pasaje que es en Primera Carta de Pedro, capítulo 1. Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Y vamos a leer desde el verso 4, por favor. Ok. Te lo voy a leer en esta versión. Dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha. Eso es lo que quiere decir lo que está diciendo ahí, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe, dice, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios cuando tu fe entonces es una fe auténtica, tiene la capacidad para que fluya el amor de Dios, para que venga el poder de Dios, el poder del reino de Dios va a operar a favor de tu vida. Entonces, es algo muy importante, dice ahí. Por la fe, ustedes tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Esto es sumamente importante, que tenemos que estar bajo la autoridad, bajo la protección, pero viene el poder de Dios. El poder de Dios viene sobre nuestra vida. Ahora, aquí es algo que tú y yo necesitamos identificar. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos ese poder de Dios. Ahora, hay cosas que enfrentamos que son difíciles, que se tornan difíciles, que vienen situaciones que nos sacuden, vienen situaciones que quieren venir a robarnos la fe. El enemigo siempre va a tratar de robarte la fe. ¿Por qué? Que no esté viva, que no esté activa y que no sea auténtica. Entonces, yo necesito mantenerme firme en la fe, mantenernos firmes en la fe, confiados. Y cantábamos hace un rato una canción que nos anima a confiar. Él es siempre fiel, pero necesitamos que ese corazón esté recibiendo la fe, esté recibiendo por la fe la palabra. Tú has recibido una promesa de Dios. Gracias por los que levantan la mano. Tú has recibido una promesa de Dios, alguna palabra que Dios te ha dado. Esa palabra que caiga en tu corazón y con esa fe que te da identidad. Porque esa palabra viene de tu papá, de tu Padre espiritual. Viene del cielo, y lo que viene del cielo ha vencido al mundo. Todo lo que viene de Dios es para vencer al mundo, pero tiene que estar mi corazón como una tierra que recibe la palabra y que se activa. Es decir, se activa mi fe obedeciendo la palabra que Dios me da.